Antes de entrar al análisis de la noticia, vamos a presentar, por supuesto, a nuestras invitadas. De un lado tenemos a la congresista Ana María Solórzano, que es de la bancada de Gana Perú. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, también tenemos a Joana Peñaflor, gerenta de IMACEN, con quien también, por supuesto, vamos a analizar esto de las encuestas, que es lo que más ha llamado la atención, ¿no es cierto? Este bajón de pronto del presidente Ollanta Humala y no tan bajón de la primera dama. Empezamos de repente por Joana Peñaflor, precisamente, porque es lo que más ha llamado la atención. Y justo, ¿no es cierto?, el día viernes, la primera dama, Nadine Heredia, ha dicho que no va a postular a una candidatura, no va a postular a la presidencia en el 2016. ¿Cambiarán las cifras en las próximas semanas? Yo creo que no, o sea, no encuentro una razón, porque creo que la baja en la popularidad presidencial no tiene que ver con la ¿cómo se llama?, la decisión o el anuncio de la señora, de la primera dama con respecto a si va a ser candidato o no. Yo creo que el tema de la aprobación presidencial está relacionado con otros factores que no se han venido hablando mucho en el último tiempo, ¿no? Tienen que ver, por un lado, con la sensación de promesas incumplidas, ¿no? O sea, más que si de izquierda o derecha, giro o no giro, con una serie de cosas que expectativas que tenía cierto sector de la población y que no lo ven cumplido. Creo que tienen que ver con la falta de sensación de avance, ¿no?, en el país, o sea, con esta sensación de que se está más o menos volando, sí, pues, ¿no?, a vuelo de crucero, pero sin mayor cambio, sin mayor sensación. Piloto automático. Exacto, ¿no? Entonces creo que eso también le está generando de alguna manera problemas. No sé cómo saldrán las cifras de crecimiento y de economía de mayo o junio, pero mi impresión es que no van a ser muy buenas. Probablemente incluso, pero tal vez haya una ligera recomposición después de 28 de julio. Siempre todos los mandatarios tienden a subir, o sea, digamos, los anuncios llenan de optimismo a la gente. Yo creo que lo que llena de optimismo a la gente son los días feriados y de alguna manera el circo y de alguna manera también el ¿cómo se llama?, el aguinaldo, ese cierto digamos movimiento adicional. Nosotros trabajamos, así que vamos a decir. No pueden ir al circo, entonces. ¿Qué les parece si, para seguir comentando, vamos con los cuadros de las encuestas, para que sepan de qué estamos hablando exactamente? Ahí dice: ¿aprueba o desaprueba la labor de Ollanta Humala como presidente de la República? Encuesta de Datum. Y bueno, ahí tenemos más o menos en azul el está histórico, la aprobación, ¿no? Y en rojo, por supuesto, la desaprobación. Si vemos solamente el último mes para acá, ha habido una baja de 7%, ¿no es cierto?, de 46 a 39, y la desaprobación ha subido en igual proporción, también 7%, de 47 a 54. Pero si vemos desde abril hasta ahora hay 21% de en abril tenía 60. Ya no me acuerdo. ¿Qué habrá hecho en abril el presidente de la República? Ahora le vamos a preguntar a Joana Peñaflor. Ahí está la otra encuesta. ¿Aprueba o desaprueba la labor de Nadine Heredia, según Datum? Ahí tenemos también el histórico desde abril hasta julio. Ahí claro, sigue siendo alta la aprobación, 47%, pero ya que mencionas abril, hay 13 puntos de caída en estos meses, que no es deleznable, ¿no? No, para nada, en absoluto. O sea que el 60% de ambos ha sido en el mes de abril. Ajá. ¿Qué pasó en el mes de abril? Que repitan lo mismo. Y que copien, copy-paste, para que vuelvan a hacer lo mismo ahora en julio. Bueno, para tener la imagen completa, vamos a ver también el cuadro sobre los cambios ministeriales, o sobre si debería haberlos o no. Ahora que se acercan las fiestas patrias, ¿debería o no haber cambios en el gabinete ministerial? Sí debe haber cambios, 82%, y no debe haber cambios, 18%. O sea, que si se hace lo que el pueblo quiere, ¿no?, entonces van a haber cambios de todas maneras. Y creo que es lo que normalmente se estila, ¿no?, que haya unos cuantos cambios en el gabinete cada 28 de julio. Sí, en julio y en diciembre suele haber cambios, pero a veces los hay también en otros momentos. Este gobierno tuvo un principio complicado, ¿no? Sí, ha habido. Digamos, hemos tenido... Este es el tercer presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Claro. Cuando hablamos en lo de Conga, ¿no? Exacto. Empezó así, se inauguraron. Claro, yo creo que en realidad, más bien al final, creo que incluso Jiménez duró más de lo que parecía al principio que iba a permanecer, ¿no? O sea... A ver qué dice la congresista del oficialismo. Bueno, realmente si hablamos, a ver, y hacemos un poquito de recuento de otros presidentes que a esta altura de gobierno tenía un nivel de desaprobación muchísimo más alto, ¿no? El señor Alan García, por ejemplo, esta época de gobierno, si nos ubicamos en su época, tenía un 22% de popularidad, un 75% de aprobación.
el señor Toledo tenía un 14% de visto bueno y un arrasador 81% de desaprobación. ¿Y eso es un consuelo? Obviamente no es un consuelo, estamos solamente comparando, estamos analizando desde diferentes aristas el tema de las encuestas. Nuestro presidente no gobierna en base a encuestas, pero también no podemos dejar de lado porque es un indicador. Ahora, hay que poner las cosas claras, las reformas de gobierno, que si se va a pensar en que si esto me trae rédito populista o no, o si le va a caer bien a la población, hay que saber explicar las reformas. Por ejemplo, el tema del servicio civil y otras grandes reformas que han quedado rezagadas y que no han sido hechas por otros gobiernos cuando la población también esperaba, ¿no? El tema clarísimo y más fresco es la ley de servicio civil. Creo que eso también es importante transmitirlo a la población de la manera más sencilla, para que ellos vean que no es falta de comunicación la que ha hecho. Creo que ha faltado un poco más. Es más, el día de hoy el presidente de la República se ha mostrado abierto a conversar con algunos dirigentes o líderes de estas propuestas sociales. Lo que queremos también es un país con calma. Si bien es cierto, hay un derecho a la protesta constitucional, reconocido también un derecho a la tranquilidad pública, pero hay que buscar los canales. A través de la PCM se viene trabajando ello, el Premier también lo viene trabajando para transmitir a la población las grandes e importantes reformas que se están dando. Los problemas que usted menciona, digamos, el no gobernar de cara a la popularidad, son problemas que puede haber tenido este gobierno y cualquier otro gobierno desde el principio. Sin embargo, algo tiene que haber ocurrido de abril para acá para que la caída sea tan consistente. 21 puntos en el caso del presidente. Recordemos también que la interpelación, es mi apreciación, la interpelación, que es una herramienta congresal del Congreso totalmente válida, se ha venido incrementando y así, teniendo un síndrome de interpelación. ¿Y eso cree usted que es lo que afecta a la popularidad del Ejecutivo? Quizá puede ser. Estamos analizando de que puede ser una sumatoria de varios factores, ¿no? ¿Qué dice? Mira, Giovanna Peñaflor, de repente tú puedes recordar qué pasó en abril, qué hizo que la popularidad tanto de la primera dama como del presidente estuviera en 60. Mira, yo creo que en realidad, creo que en algún momento ha habido una sensación de expectativas que conforme va pasando el tiempo no se van a cumpliendo. Exacto. ¿Qué es lo que le pasa a Dilma Rousseff, por ejemplo, en Brasil? Que en el lapso de un mes aparentemente pierde más de 20 puntos de popularidad y por algo que realmente, si uno lo mira en el conjunto, parece poco significativo, ¿no es cierto? Ni siquiera directamente relacionado con ella, sino con decisiones del equivalente a los alcaldes. Y entonces se va acumulando un cansancio. Pero se va acumulando un cansancio además donde el gobierno ha mantenido unas ineficiencias y en el último mes particularmente se ha abierto más frentes, o sea, el servicio militar, que era una cosa que uno en principio podría decir que correspondía a la expectativa de cierto sector de la población que pedía orden, que pedía, ¿no es cierto?, que por lo menos hubiera alternativas para los jóvenes, pero finalmente la medida no fue bien presentada, generó controversia, ha terminado en una situación empantanada donde parece que el gobierno dice una cosa y que finalmente va a salir otra. Con el servicio civil tenemos una figura más o menos parecida, no es solamente el tema de la protesta, sino que finalmente aparece como que va a haber una acción de inconstitucionalidad. Entonces queda la duda, ¿ese gobierno manda, ejecuta, ordena o es un gobierno que simplemente está montado en la ola del crecimiento económico que, dicho sea de paso, y eso es preocupante, dicen que ya se acabó para América Latina en general, ¿no es cierto?, este entorno favorable. Ahora, usted dice que el anuncio de la primera dama de que no será candidata, digamos, para no trabarme nada tiene que ver con estas encuestas. De hecho, se produjo, pero ocurre que también estos resultados se conocen desde antes de que sean publicados y son compartidos o similares con otras encuestadoras. Se dice incluso que en Palacio de Gobierno llaman a personas que trabajan en encuestadoras para hacerle consultas. ¿Ha sido su caso, por ejemplo? A ver, eso me pareció muy gracioso. Ayer estaba viendo la televisión cuando vi un reportaje que decía que no sé cuándo me habían llamado a mí. De buenas fuentes, decían, exacto, es mentira. Y que no sabía. Es falso. El jueves estuve en el Cusco, el viernes estaba en Ecuador, viernes y sábado, o sea, que yo vi la noticia por, ¿cómo se llama?, por internet. Bueno. Entonces, para ese caso no me han llamado, no me han preguntado, no me han consultado. O sea, porque la primera dama sí ha estado haciendo consultas
tanteando terreno, como dice. Pero con gente de medios. Mira, ¿no? gente de medios sí lo ha hecho, con periodistas. Ahora, Entonces yo calculo creo, que si también me tiene que haber hecho con el tema de los Si me hubiera preguntado a encuestadores. mí, yo hubiera dicho que políticamente no era un momento adecuado para dar esta información. O sea, no le veo razón. Porque creo que finalmente va a ocurrir, o sea, que un sector va a decir que no le sigue creyendo, ¿no es cierto? Y otro sector va a decir, bueno, que es probablemente el que de principio piensa decir, bueno, apostemos al esto, Pero no con son cierta sectores, o sea, no es la resistencias. población. Los Yo creo sectores, que- no es el sector, es obviamente las personas que tienen interés político. Pero- Recordemos en el tema, por ejemplo, del narcoindultos o cada escándalo, en el tema del señor García u otros temas, lo que hacían es jalar el tema de la primera dama como una cortina y distraer la atención. El día de hoy, entiendo que ellos deben estar viendo, bueno, qué bueno, Y qué otra ahora, noticia sale. ¿qué escribo en el cartelito? ¿No? ¿Qué escribo en el cartelito para no tocar el tema del O sea, narcoindultos, que es un usted tema de lo- muy delicado? Usted es del oficialismo que estaba pidiendo que Nadine Heredia haga un deslinde o haga, digamos, una Pero declaración el muy clara como la del deslinde viernes. siempre se ha hecho. No, el no ha deslinde sido siempre se ha hecho. Siempre. No, porque ¿cuál es la diferencia entre el viernes y otras fechas? Hoy día estamos recontraseguros que ya ha dicho que no va a candidatear, pero antes del viernes no era clara. El viernes ha Bueno, sido antes del clarísima. viernes todo el mundo quería, más varios congresistas de oposición querían que ella misma lo diga. Claro. Cuando salió Ana Jara, cuando salió el premier, cuando Y ahora salió ya lo incluso el dijo. presidente, y pidieron que, pero se dijo, o sea, los voceros del gobierno lo dijeron. No es lo mismo, pues, ¿no? No es lo Entonces, mismo. como No, si además ella la frase lo no pide, está en mi bueno, el agenda, no tema- lo estoy viendo ni con el rabillo del ojo. presidente dijo Todas que esas no cosas quería son sufrir. ambiguas, Y son el ambiguas. presidente dijo, Sí, no, que sufran. estamos Sí, viendo. o sea, En todo Ahora- caso, el día de hoy tenemos ya una respuesta tajante, una ¿Y usted respuesta... es de ese grupo y del saludamos- oficialismo que pedía que llegara esta aclaración? Nosotros siempre hemos preferido de que ella sea la que declare en estos temas, al igual que el presidente. Creo que la primera dama ha sido muy contundente y ese es lo que se tiene el día de hoy, ¿no? Le pregunto porque también se especula que había dos grupos, ¿no es cierto? Unos que decían que siga con este tema de sufrir porque ayudaba a mantener una expectativa del oficialismo. No, de que, nunca ha sido eso un tema de bancada. Por ahí, decían, les cuento por lo que especula. Y por otro lado, que ahí estaba el señor Pedro Cateriano, dicen que él habría sido el que le había De la dicho, Verde da esa versión, por ¿no? favor, Nadine, ya sana, En el decir gabinete de había, una vez, sí. porque nos estás trayendo problemas, pues, ¿no? Los de la oposición, cada rato que la reelección conyugal, entonces que ella finalmente habría decidido, ya está Los de bien. la oposición con interés a que se vean otros temas, sino los que realmente estaban viendo, ¿no? Entonces, como en la media comisión. Yo lo que coincido contigo es que creo que no era una preocupación fundamental de la mayoría de la población. O sea, yo creo que a la mayoría de la población le interesan cosas más cercanas, más concretas, de las cuales probablemente no se están tocando. No, ¿no? y además O sea, la aprobación de la misma población hacia ella. O sea, Es hemos mayor visto que cómo ha para el incrementado presidente. No, que no la ha población incrementado, realmente. la aprobación Bueno, está ahora, pero si descendiendo. vemos la tendencia, Sí. una tendencia a que la aprobación subía y subía cuando se tocaba este tema de la reelección, ¿no es cierto? Sí. No, pero, Vamos- sí, en todo Sí. caso yo creo que lo que es bien cierto es que ella sigue siendo la figura con mayor aprobación totalmente. del gobierno y en Ciertamente. ese sentido su principal activo, ¿no? Sí, claro. Sí. Vamos a ver más encuestas, a ver, para poder seguir comentando. Ahí tenemos, si pudiera ponerle una nota de 0 a 20, tipo colegio, ¿qué nota le pondría A la lucha contra la corrupción, 09.4. a los 2 años de gobierno? 11.1. En algunos colegios pasaría, en otros estaría jalado, ¿no? Porque algunos colegios te califican debajo de 13. A las acciones contra la delincuencia, 08.6. A los programas sociales, 11.5. Al manejo económico, 11. A la inclusión social, 11. Ujú. Es lo A que ver, vamos a ir con otro cuadrito, a ver. Aprobación de Víctor Isla, presidente del Congreso 2012-2013. Ahí La está. aprobación está en azul, o sea que ha llegado al 14%. Abajito. Sí. Y la desaprobación Sube ahí hasta está en 49. rojo, 49%. Muy bien. Regresemos con ustedes. Bueno, yo creo que el A la- cuadro reafirma lo que dije en un Claro. inicio. Las razones para la desaprobación del presidente y la gestión del gobierno están en otros ámbitos. O sea, creo que uno de los temas importantes, y si uno los pone en orden de importancia, son dos ejes claros, seguridad y economía. O sea, y en economía, pese que al ministro de Economía les gusta a muchos, a ciertos sectores,
estamos viendo que el manejo económico en general no lo está sintiendo positivo la ciudadanía. Y yo creo que si se está hablando de, digamos, decisiones para 28 de julio, tendrían que la oposición no ha estado haciendo mella, ¿crees tú? No, yo creo que la oposición ha estado en sus temas. O sea, sí coincido también con lo que dice la congresista en el sentido que está en su preocupación de adelantar el escenario electoral, unos de defenderse de unas acusaciones, otros de defenderse de otra, y la mejor forma de defenderse unos y otros es acusando a un tercero, ¿no es cierto? Entonces, en ese manejo está metido. Además, otras fuerzas políticas con el tema del indulto, que es un tema de su agrupación, pero no con temas que le interesan a la mayoría. Alan García trató de hacerlo con el tema del gas, ¿no es cierto? O sea, como entrando a un tema donde definitivamente lo que busca es vincularlo con un tema que se habla de la promesa presidencial. Es la primera vez que Alan García, digamos, comienza a entrar a uno de esos temas que donde yo creo que en general la oposición no ha sido dura con el gobierno, pero creo que la población sí comienza a sentir cierta insatisfacción, ¿no? Congresista, ¿usted también piensa que el manejo económico hace falta un cambio? Yo creo que eso es decisión del presidente en el tema del cambio de ministros y gabinete. Pienso que el Premier está manejando muy bien de acuerdo a las reuniones del Consejo de Ministros, pero veíamos también en este cuadro que acabamos de analizar, uno de los temas que preocupa a la población es la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana tiene que saber el día de hoy que hay más de 51 proyectos y el principal, que es el proyecto de ley 2101 del Poder Ejecutivo, en la cual se suman también otros proyectos de ley, incluidos los del Ministerio Público. A las finales tenemos cerca de 51 proyectos que están ya para esta votación en este jueves o el próximo, donde tenemos normas para que trabajen en conjunto el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, y adopten protocolos y reglamentos conjuntos para una adecuada y eficaz aplicación del Código Procesal Penal. Eso se ha analizado en más de 7 sesiones de la Comisión de Justicia. ¿Para que el Código Procesal Penal se pueda aplicar de manera correcta? No, yo creo que para que se aplique mejor, porque lo que se cuestionó aquí es que se haga un trabajo más articulado entre estos 3 sectores. ¿Y esto se ha trabajado en la Comisión de Justicia en más de 7 sesiones. ¿Y cómo se va a trasladar? Incrementando, por ejemplo, las penas de 3 a 6 años en el caso de receptación simple, es decir, incrementar mayor la pena en delitos que el día de hoy vemos el día a día, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Receptación? ¿Cómo qué? Receptación, en el caso, por ejemplo, de vehículos robados, autopartes o partes de infraestructura, van a incrementarse cuando se trata también de bienes incluidos en la comisión de delitos de robo o extorsión, la pena también va a incrementar de 6 a 12 años. Pero es un conjunto de normas que traen obviamente este proyecto sobre seguridad ciudadana que va definitivamente a hacer un cambio en la sociedad. El tema de la seguridad es, yo creo, fundamental, porque al señor Humala, creo yo, no sé, Giovanna Peñaflor tendrá otra impresión, me parece que al señor Humala, porque era comandante, mano fuerte, la población, ¿no es cierto? Y él asumió esa... Lo asociaban en una... Exacto, mano dura, mano firme, se acabó la delincuencia. Y él empezó, permítame, él empezó diciendo, sí, vamos a encabezar la lucha por la seguridad, y después... No. Después hemos escuchado al Premier, ¿no es cierto?, decir, son percepciones, no pasa nada, hay inseguridad. Entonces todo el mundo dijo, por gusto. Bueno, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema de este gobierno, es un tema de siempre. Pero creo que 2 años de gobierno lo que se está haciendo el día de hoy, por eso que te explico para que la población sepa que en el Pleno del Congreso, como Congreso de la República, si tú quieres instrumentos, tienes que hacerlos a través de normas legales que se tienen que aprobar en el Congreso de la República. Esta norma que ha demorado, que yo estoy en la Comisión de Justicia, más de 7 sesiones con expertos del tema, con la gente del PCM, con gente del Ministerio Público y el Ministerio del Interior, ha hecho que este proyecto de ley, y yo los invito a que lo lean, es muy amplio, tiene muchos artículos, pero sí la suma de estos 51 proyectos va a ser muy importante y determinante en el tema de seguridad ciudadana. Tenemos un cuadro más que queremos compartir con ustedes. A ver, ¿cómo se sienten las calles de su ciudad? ¿Seguro o inseguro? Seguro, 12%. Inseguro, 87%, no sabe, no contesta, 1%. 1%. Entonces, claro, esto es un reflejo precisamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto no es un tema de sensaciones. Yo creo que pasa lo que tú has señalado, ¿no? Había
lo que vuelvo a decir, expectativas no satisfechas. Y ahí hubo efectivamente una expectativa implícita, aunque su tema no fue orden inicialmente del entonces candidato Ollanta Humala, la gente sentía lo que dijo Verónica, o sea, es un hombre que viene de las Fuerzas Armadas, de carácter, y va a poner orden. Ahora, yo creo que aquí el tema no es solamente medidas, ¿no es cierto?, o leyes. Por ejemplo, en Ecuador han implementado todas unas centrales de seguridad con un tema de 911, la gente ve edificaciones construidas donde hay nuevos servicios, donde hay acceso, donde pueden ir. Entonces, ¿qué de eso vemos en el actual gobierno? O sea, y yo creo que en el tema de seguridad es un tema. En el tema de colegios, que uno vea, o sea, nuevos colegios, ¿no es cierto?, nueva infraestructura, tampoco aparece. En salud, una inversión fuerte. Entonces, yo creo que allí hay muchos déficits. En pocas palabras, es ver para creer. Yo creo que la gente quiere tocar, y yo creo que este gobierno, y el tema de la inclusión, o sea, tienes el MIDIS, que sin embargo está teniendo constantemente problemas, y además en un enfoque de tratamiento de la pobreza que trata solamente la extrema pobreza rural, y la extrema pobreza y pobreza urbana que existe en principales ciudades del país sigue sin ser atendida. Entonces no ha habido allí cambios de enfoque realmente que permitan que la gente diga, vino un señor que está cambiando radicalmente las cosas, ¿no? Usted hablaba de los problemas de seguridad y economía con relación a los eventuales cambios que pudiera haber en 28 de julio. ¿El ministro Pedraza, ministro del Interior, le parece a usted que todavía tiene oxígeno? Bueno, que la sucesión de problemas que ha venido enfrentando, con escaso éxito hay que decir, ya lo han dejado un poquito... Hay que quitarle el respirador, yo creo que en realidad el gobierno necesita relanzarse. Y yo creo, y además tener en cuenta que los próximos años que les vienen son totalmente distintos a los vividos. Estamos ya entrando en el proceso electoral del 2014, que ahorita no se le da mucha fuerza, pero implica un montón de candidatos, la mayoría de oposición. Y ya están en campaña. Claro, pero hablando en cada sitio y circunscripción de lo que no se ha hecho, de lo que se ha hecho mal, de la corrupción, de los problemas, porque eso es finalmente lo que va a ocurrir, y va a generar un clima político todavía mucho más complicado, amén de lo que pase a nivel más macro entre los principales contendores para la presidencia de la República. Entonces viene una coyuntura sumamente difícil, viene una coyuntura económica internacional complicada, y entonces es claro que si con este gabinete han navegado apenas en un agua relativamente mansa, yo creo que tendrían que pensarlo bien cómo van a hacer, porque creo que si lo pensaran bien... Y le preguntaba, Pedraza es uno de los puntos neurálgicos. Yo creo que, primero, el premier. O sea, creo que necesitan un premier de mucho más peso específico y de mucha mayor personalidad, aunque habría que ver si se adecúa al estilo de gobierno, ¿no? O sea, eso ni siquiera... Que eso ha sido un eufemismo, ¿cómo es el estilo de gobierno? Es que yo creo que si hasta ahora uno ve... Bueno, es que yo sí creo que si uno ve... los premieres no han brillado por ser ellos protagónicos. ¿Ha habido otro protagonismo? Sí, yo creo que sí, y eso definitivamente, o sea, Vamos a dar la oportunidad que responda ahí a la congresista. Sí. Bueno, yo discrepo, la respeto, pero discrepo totalmente de su opinión. Creo que es una opinión vista desde solamente un punto de vista, desde un lado. Creo que hay que ser conscientes, no hay que ser mezquinos. Este gobierno viene trabajando. Si nosotros, y ojalá tuvieras la oportunidad de participar en una sesión de Consejo de Ministros, cambiarías totalmente tu opinión.